Cerrar un año no es simplemente despedir una etapa, es detenerse frente a todo lo vivido y permitir que el corazón haga memoria, porque cada año deja huellas profundas, algunas visibles y otras silenciosas, y al llegar a este punto no somos las mismas personas que al comenzar, ya que el tiempo nos ha formado, nos ha herido y también nos ha sostenido. ¿Y si este cierre no fuera una lista de logros o fracasos, sino un regreso consciente al amor eterno de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, una verdad tan conocida que muchas veces corre el riesgo de volverse familiar sin ser profunda. Pero al cerrar el año esta declaración adquiere un peso distinto, porque no habla de un amor momentáneo, sino de un amor que atraviesa el tiempo, los errores y las temporadas difíciles. ¿Te has detenido a pensar que este amor también sostuvo cada día de este año que termina? El amor eterno de Dios no depende de cómo nos fue este año. No aumenta cuando acertamos ni disminuye cuando fallamos, porque su origen no está en nuestro rendimiento, sino en el corazón mismo de Dios, y comprender esto cambia por completo la manera en que evaluamos el año que termina. ¿Qué pasaría si miraras todo lo vivido desde la certeza de que fuiste amado incluso en tus peores días? Muchos llegan al final del año con una mezcla de alivio y cansancio, con gratitud por lo superado y dolor por lo que no salió como esperaban. Y aún así, aquí estamos, respirando, aprendiendo y cerrando un ciclo, y esa sola realidad habla de un amor que no nos soltó cuando nos sentimos débiles o confundidos. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios nos sostuvo incluso cuando no éramos conscientes de ello? Juan capítulo 3, versículo 16 no habla de un amor condicionado a la perfección. Habla de un amor que se entrega antes de que el ser humano lo merezca. Y al recordar esto al final del año, entendemos que no caminamos estos meses intentando ganarnos el amor de Dios, sino sostenidos por un amor que ya estaba presente desde el inicio. ¿Cómo cambiaría tu descanso interior si cerraras este año desde esa verdad? Cerrar el año recordando el amor eterno de Dios nos libera de la necesidad de juzgarnos con dureza, porque muchas veces somos nosotros quienes nos condenamos por lo que no logramos, por decisiones equivocadas o por procesos incompletos, pero el amor de Dios no nos mira desde la acusación, sino desde la redención. ¿Te imaginas cerrar este año sin castigarte por lo que ya pasó? El amor eterno de Dios no fue una idea abstracta durante este año, fue una presencia activa que se manifestó en protección, en paciencia, en oportunidades de volver a empezar y en fuerzas que llegaron cuando parecía que no había más. Y aunque no siempre lo reconocimos en el momento, hoy podemos mirar atrás y descubrir señales claras de ese amor acompañándonos. ¿No es una promesa saber que Dios estuvo más cerca de lo que pensabas? Este mensaje no busca idealizar el año que termina ni minimizar el dolor vivido, busca algo más profundo, busca redimir la memoria, permitiendo que el amor de Dios ilumine incluso los recuerdos difíciles, porque cuando recordamos desde el amor eterno, el pasado deja de ser una carga y comienza a convertirse en aprendizaje. ¿Qué sanidad podría comenzar si permites que el amor de Dios reordene tus recuerdos? Juan capítulo 3, versículo 16 nos muestra que el amor de Dios no se expresó con palabras vacías, sino con entrega real, y esa entrega sigue teniendo efecto hoy, al final de este año, porque el mismo amor que se dio en el pasado sigue activo en el presente, sosteniendo a quienes confían. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios no se desgasta con el tiempo? Cerrar el año recordando este amor también nos protege de entrar al siguiente ciclo desde el miedo, porque cuando sabemos que somos amados de manera eterna, el futuro deja de ser una amenaza constante y se convierte en un camino acompañado, aun cuando no tengamos todas las respuestas. ¿Te imaginas avanzar al próximo ciclo sabiendo que no caminas para ser amado, sino porque ya lo eres? El amor eterno de Dios nos permite mirar este año con mayor honestidad, reconociendo tanto las bendiciones como las heridas, sin negar ninguna, pero sin quedar atrapados en ellas, porque el amor verdadero no nos obliga a olvidar, nos ayuda a sanar. ¿No es una promesa saber que Dios puede sanar incluso la forma en que recordamos? Quizás este año te enseñó límites,
te mostró áreas de fragilidad o te llevó por caminos que no elegiste, y aún así, el amor de Dios no se retiró, no se cansó ni se debilitó, permaneció fiel en cada etapa, incluso cuando tu fe fluctuó. ¿Te has detenido a agradecer por un amor que no se movió aunque todo lo demás cambiara? Cerrar el año recordando el amor eterno de Dios también nos devuelve la perspectiva correcta, porque entendemos que nuestra vida no está definida solo por 12 meses, sino por una historia más grande en la que Dios sigue obrando con paciencia y propósito. ¿No es una promesa saber que tu historia no termina aquí? Este tiempo es una invitación a bajar el ritmo, a dejar de correr mentalmente hacia lo que viene y a honrar lo que fue, no desde la exigencia, sino desde la gratitud, porque cuando agradecemos desde el amor, el corazón se vuelve más liviano y más dispuesto a confiar. ¿Te imaginas cerrar este año con un corazón menos cargado y más en paz? Hoy no estamos aquí para hacer balances fríos ni para compararnos con otros, estamos aquí para recordar una verdad que sostiene todo. Dios amó y sigue amando, y ese amor fue suficiente para atravesar cada día de este año, aun los más oscuros. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios fue más constante que cualquier circunstancia? Antes de avanzar, quiero invitarte a participar de manera consciente. Escribe en los comentarios una palabra que represente cómo experimentaste el amor de Dios este año. Puede ser una emoción, una experiencia o una lección, porque al nombrarla delante de Dios, el corazón comienza a cerrar el ciclo con mayor claridad y gratitud. ¿Te animas a escribirla ahora? Esto es solo el comienzo, porque en la siguiente parte entraremos en declaraciones de fe y oración para agradecer profundamente por el amor eterno de Dios que nos sostuvo durante todo el año, afirmando con palabras lo que el corazón ya empieza a reconocer, y lo que vamos a declarar puede transformar la manera en que cierras este ciclo. ¿Estás listo para continuar y orar desde el amor que no termina? En este momento no solo recordamos, también declaramos con fe aquello que sostenemos en lo profundo del corazón, porque la fe se afirma cuando se expresa, y al cerrar el año es importante nombrar con palabras lo que Dios ha hecho, no para convencerlo a Él, sino para que nuestra mente y nuestro espíritu se alineen con la verdad de su amor eterno. ¿Estás dispuesto a declarar hoy que fuiste amado durante todo este año? Declaro que este año no estuvo vacío de sentido, porque fue atravesado por el amor de Dios desde el primer día hasta el último, aun cuando no entendí cada etapa, porque hoy reconozco que su amor no se movió cuando mis emociones cambiaron, ni se debilitó cuando mis fuerzas se agotaron. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios fue constante incluso cuando todo lo demás fue inestable? Declaro que no camino al cierre de este año desde la culpa ni desde la condenación, porque el amor eterno de Dios, revelado en Juan capítulo 3, versículo 16, me recuerda que fui amado antes de demostrar nada, y que ese amor no se mide por mis aciertos ni por mis errores. ¿Qué descanso llega cuando dejamos de evaluarnos desde la dureza? Hoy afirmo que agradezco no solo por los momentos de alegría, sino también por los procesos difíciles, porque aún en ellos el amor de Dios me sostuvo, me corrigió y me formó, no para destruirme, sino para llevarme a un lugar más profundo de verdad. ¿Te das cuenta de cuántas veces el amor de Dios actuó incluso en lo incómodo? Padre, hoy elevo una oración sincera de gratitud, reconociendo que muchas veces dudé de tu cercanía, pero tú no dudaste de tu amor, porque aun cuando yo me alejé emocionalmente, tu fidelidad permaneció firme, acompañándome con paciencia. ¿No es una promesa saber que Dios no ama a ratos, sino de manera permanente? Gracias, Señor, porque tu amor me cubrió cuando no supe cómo orar, cuando mis palabras fueron escasas y cuando mi fe se sintió frágil, porque hoy entiendo que tu amor no depende de la intensidad de mis oraciones, sino de la profundidad de tu carácter. ¿Te has detenido a agradecer por un amor que no exigió perfección? Declaro que suelto toda autoacusación acumulada durante este año, porque entiendo que el amor eterno de Dios no convive con la condena, y hoy decido dejar en tus manos los errores, las decisiones equivocadas y las oportunidades perdidas, confiando en que tu amor redime incluso aquello que no puedo cambiar. ¿No es una promesa saber que Dios no desperdicia nada? Hoy agradezco por cada día vivido,
incluso por aquellos que preferiría no repetir, porque ahora reconozco que también allí el amor de Dios me sostuvo, me protegió y me enseñó, aun cuando el proceso fue doloroso o confuso. ¿Qué sanidad comienza cuando agradecemos incluso por lo que nos dolió? Declaro que este año no me definió por mis caídas, sino por la gracia que me levantó, porque el amor de Dios no se manifestó ignorando mis fallas, sino ofreciéndome nuevas oportunidades para volver, y esa gracia es parte esencial de su amor eterno. ¿No es una promesa saber que siempre podemos regresar? Padre, gracias por amarme cuando no me sentí digno, cuando me comparé con otros y cuando dudé de mi valor, porque tu amor no fue negociable ni condicionado, y hoy elijo creer más en lo que tú dices de mí que en lo que yo mismo pensé en mis momentos más oscuros. ¿Te imaginas cuánto cambia la vida cuando creemos más en el amor de Dios que en nuestras propias críticas? Declaro que cierro este año con un corazón agradecido y no endurecido, con memoria sanada y no resentida, porque el amor eterno de Dios tiene poder para transformar incluso la forma en que recordamos, y hoy decido recordar desde el amor y no desde la herida. ¿No es una promesa saber que el pasado puede ser sanado? Hoy agradezco por las personas que formaron parte de este año, por las que permanecieron y por las que partieron, porque en cada relación el amor de Dios me acompañó, enseñándome a amar, a soltar y a crecer. ¿Qué paz llega cuando reconocemos que Dios estuvo presente incluso en las despedidas? Declaro que el amor eterno de Dios no solo sostuvo mi pasado, sino que también me prepara para el futuro, porque no entro al próximo ciclo buscando ser amado, sino confiando en un amor que ya me pertenece, y esa certeza cambia la manera en que avanzo. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios va delante de ti? Padre, te agradezco porque tu amor no se agotó con el cansancio del año, ni se debilitó con mis dudas, sino que permaneció fiel, constante y activo, obrando aún cuando yo no lo percibía. ¿Te has detenido a agradecer por un amor que nunca se rindió contigo? Si estas declaraciones están resonando en tu corazón, quiero invitarte a expresarlo con una acción sencilla pero significativa. Deja un me gusta como señal de gratitud por el amor eterno de Dios que te sostuvo durante todo este año, porque cada acto consciente refuerza una verdad interior. ¿Te unes a este gesto de agradecimiento? Todo lo que acabamos de declarar nos prepara para ir aún más profundo, porque el amor eterno de Dios no solo se agradece, también se busca, se contempla y se vive de manera consciente. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo buscar su rostro nos permite cerrar este año con mayor claridad, sanidad y fe. ¿Estás listo para continuar y dejar que el amor de Dios se vuelva aún más real en tu corazón? Buscar el rostro de Dios al cerrar el año es un acto profundamente transformador, porque no se trata solo de recordar lo que pasó, sino de permitir que su presencia ilumine todo lo vivido, dando sentido incluso a aquello que quedó inconcluso o sin explicación. Y cuando buscamos su rostro, dejamos de huir del pasado y comenzamos a mirarlo desde el amor que no se cansa. ¿No es una promesa saber que Dios se deja encontrar cuando lo buscamos con sinceridad? Muchas veces buscamos respuestas, alivio o dirección, pero Dios nos invita primero a buscar su rostro, porque cuando encontramos su presencia, las respuestas encuentran su lugar, el alivio llega de manera más profunda y la dirección se aclara, y al cerrar el año esta búsqueda se vuelve aún más necesaria, ya que el corazón necesita un punto de referencia que no cambie con las circunstancias. ¿Te has detenido a pensar cuánto cambia todo cuando lo miras desde la presencia de Dios? Buscar el rostro de Dios no es una huida espiritual de la realidad, es una confrontación amorosa con ella, porque en su presencia no negamos lo que dolió ni escondemos lo que falló, sino que lo presentamos tal como fue, confiando en que su amor eterno puede sostener incluso nuestras verdades más incómodas. ¿Qué sanidad comienza cuando dejamos de escondernos delante de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda que el amor de Dios fue tan grande que se entregó por completo, y buscar su rostro es acercarnos a ese amor sin máscaras, sin defensas y sin pretensiones, permitiendo que Él nos mire tal como somos y aún así nos ame. ¿No es una promesa saber que podemos ser vistos y amados al mismo tiempo? Al cerrar el año, buscar el rostro de Dios implica revisar los recuerdos con Él,
no solos, porque cuando intentamos hacerlo por nuestra cuenta, solemos quedarnos atrapados en la culpa o la nostalgia. Pero cuando lo hacemos en su presencia, los recuerdos se ordenan, se sanan y pierden el poder de herirnos como antes. ¿Te imaginas revisar este año acompañado por el amor de Dios? Muchas personas evitan el silencio al final del año porque temen enfrentarse a lo que sienten, pero buscar el rostro de Dios requiere quietud, porque es en el silencio donde el amor eterno habla con mayor claridad, no con reproche, sino con verdad y consuelo. ¿Qué palabras podría decirte Dios si te permitieras escucharlo sin prisa? Buscar el rostro de Dios no requiere perfección espiritual, requiere honestidad, porque Dios no se acerca más a quienes aparentan fortaleza, sino a quienes reconocen su necesidad, y al hacerlo, descubrimos que su amor no se activa por mérito, sino por relación. ¿No es una promesa saber que Dios responde a un corazón sincero? En la presencia de Dios, el año que termina deja de ser solo una secuencia de eventos y se convierte en un proceso acompañado, porque allí entendemos que incluso los momentos de mayor confusión estuvieron envueltos por su amor. Aunque no lo supimos en su momento, ¿te has detenido a agradecer por la compañía de Dios incluso cuando no la percibías? Buscar el rostro de Dios también nos ayuda a soltar preguntas que no tendrán respuesta inmediata, porque en su presencia aprendemos que no todo necesita explicación para tener sentido, y esa comprensión trae descanso a una mente cansada de analizar. ¿No es una promesa saber que podemos descansar aún con preguntas abiertas? El amor eterno de Dios se vuelve más real cuando lo buscamos, porque deja de ser una idea aprendida y se convierte en una experiencia vivida, sentida y recordada, y esa experiencia transforma la manera en que cerramos el año, no desde la prisa, sino desde la paz. ¿Te imaginas cerrar este ciclo sintiéndote verdaderamente acompañado? Buscar el rostro de Dios también redefine nuestras prioridades, porque en su presencia muchas preocupaciones pierden peso y otras encuentran su lugar correcto, y ese reordenamiento interior nos permite cerrar el año con mayor claridad y menos carga emocional. ¿Qué preocupaciones podrían perder fuerza si las llevaras delante de Dios? Al buscar su rostro, también descubrimos que el amor eterno de Dios no estuvo ausente en los días comunes, en las rutinas repetidas o en los momentos aparentemente insignificantes, porque su amor no se manifestó solo en lo extraordinario, sino en lo constante. ¿No es una promesa saber que Dios estuvo presente incluso en lo cotidiano? Muchas veces buscamos a Dios solo cuando algo duele, pero al cerrar el año somos invitados a buscarlo también para agradecer, para reconocer su fidelidad y para permitir que su amor selle lo vivido con paz. ¿Te imaginas cuánto cambia la gratitud cuando nace de la presencia de Dios? Buscar el rostro de Dios no significa que todos los recuerdos se vuelvan agradables, significa que dejan de gobernarnos, porque el amor eterno tiene el poder de poner límites al dolor y de sanar la memoria poco a poco. ¿No es una promesa saber que el pasado no tiene la última palabra? En la presencia de Dios, comprendemos que su amor no fue una reacción a nuestras circunstancias, fue una constante que atravesó todo el año, y esa comprensión transforma la manera en que miramos cada etapa, incluso aquellas que preferiríamos olvidar. ¿Te has detenido a reconocer cómo el amor de Dios atravesó incluso tus momentos más difíciles? Buscar el rostro de Dios al cerrar el año también nos prepara para el futuro, porque una vez que descansamos en su amor, dejamos de entrar al siguiente ciclo desde la ansiedad o la presión, y comenzamos a hacerlo desde la confianza de ser amados. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios va contigo a lo que viene? Este acto de búsqueda no termina en una oración puntual, es una postura del corazón que decide volver una y otra vez a la presencia de Dios, especialmente cuando la mente intenta dispersarse o el corazón se inquieta. ¿Te imaginas vivir este cierre regresando constantemente al amor que no cambia? Todo este proceso de búsqueda nos conduce a una fortaleza profunda, porque cuando el corazón descansa en el amor eterno de Dios, encuentra estabilidad incluso en medio del cansancio, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo ese amor nos dio fortaleza física, emocional, mental y espiritual a lo largo de este año. ¿Estás listo para reconocer la fortaleza que nació del amor que nunca te soltó?
Cuando miramos el año que termina desde la perspectiva del amor eterno de Dios, comenzamos a reconocer una verdad profunda. No solo sobrevivimos, fuimos sostenidos, porque la fortaleza que nos permitió llegar hasta aquí no nació únicamente de nuestra capacidad, sino de un amor que nos sostuvo cuando nuestras fuerzas eran insuficientes. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios fue una fuente constante de fortaleza? La fortaleza que proviene del amor eterno de Dios no siempre se manifiesta como energía abundante o entusiasmo constante. Muchas veces se expresa como resistencia silenciosa, como la capacidad de levantarse un día más aún cuando el ánimo estaba bajo, y esa forma de fortaleza es igual de valiosa, porque revela que el amor de Dios no nos exige sentirnos fuertes para sostenernos. ¿Te has detenido a agradecer por la fuerza que apareció justo cuando la necesitabas? En el plano físico, este año exigió más de lo que muchas veces reconocemos, porque el cuerpo cargó con jornadas largas, tensiones acumuladas y cansancio emocional que no siempre supimos expresar, y aún así, hubo fuerzas suficientes para seguir adelante, no porque fuéramos invencibles, sino porque el amor de Dios sostuvo incluso nuestro cuerpo cuando parecía no responder. ¿No es una promesa saber que Dios cuida también nuestra fragilidad física? Hubo días en los que el cuerpo pidió descanso y quizá no siempre supimos escucharlo, pero aún así, el amor eterno de Dios actuó como un límite protector, evitando que el desgaste fuera mayor, recordándonos de diferentes maneras que no fuimos creados para cargar con todo. Qué alivio llega cuando entendemos que cuidarnos también es una expresión de fe. En el ámbito emocional, el amor eterno de Dios fue una fuente de estabilidad cuando las emociones se volvieron intensas, porque este año trajo alegrías, pero también decepciones, pérdidas y momentos de profunda confusión, y aún así, el corazón no se quebró por completo, porque hubo un amor que sostuvo lo que parecía a punto de desmoronarse. ¿Te das cuenta de cuántas veces el amor de Dios protegió tu corazón del colapso? Muchas emociones pudieron haberte sobrepasado, pero el amor de Dios actuó como un ancla silenciosa que evitó que te perdieras en ellas, permitiéndote sentir sin destruirte, llorar sin quedarte atrapado y avanzar aún con heridas abiertas. No es una promesa saber que el amor de Dios no anula las emociones, pero sí las sostiene. La fortaleza emocional que proviene del amor eterno no consiste en endurecerse, sino en permanecer sensible sin quebrarse, y este año, aun cuando fuiste herido o decepcionado, el amor de Dios cuidó tu capacidad de seguir amando, de no cerrarte por completo y de continuar confiando. ¿Te imaginas cuánto más difícil habría sido este año sin ese amor protegiendo tu sensibilidad? En el plano mental, este año también fue exigente, porque la mente se enfrentó a preocupaciones repetitivas, pensamientos de incertidumbre y momentos de saturación que intentaron dominar el interior, y aún así, no perdiste completamente la claridad, porque el amor eterno de Dios actuó como un guardián silencioso de tus pensamientos. ¿No es una promesa saber que Dios cuidó incluso tu mente cuando el ruido era intenso? Hubo noches de insomnio, días de sobrepensar y momentos de agotamiento mental, pero aún así, la mente encontró pequeños espacios de descanso, de calma inesperada o de lucidez repentina, y esos momentos no fueron casuales, fueron expresiones del amor de Dios sosteniendo lo que no podía sostener solo. ¿Te has detenido a agradecer por esos respiros mentales? El amor eterno de Dios también fortaleció tu capacidad de tomar decisiones en medio de la confusión, porque aun cuando no siempre supiste qué hacer, algo te impidió tomar decisiones que te habrían dañado profundamente, y esa protección mental fue una forma clara de fortaleza. ¿No es una promesa saber que Dios cuida nuestras decisiones incluso cuando dudamos? En el ámbito espiritual, este año no fue una línea recta, porque hubo momentos de fe firme y otros de sequedad, silencio o distancia emocional, y aún así, el amor eterno de Dios no se retiró, no se ofendió ni se agotó. Permaneció esperando, sosteniendo y llamando con paciencia. ¿Te das cuenta de cuántas veces el amor de Dios fue más constante que tu propia fe? La fortaleza espiritual que nace del amor eterno no se mide por cuántas veces oramos o por cuán intensas fueron nuestras experiencias. Se mide por la capacidad de volver,
una y otra vez, incluso después de alejarnos, y este año, aun cuando te sentiste distante, volviste, porque el amor de Dios nunca cerró la puerta. ¿No es una promesa saber que siempre hay un regreso posible? Este amor también te dio fortaleza para atravesar procesos que no elegiste, cambios que no planeaste y etapas que no comprendiste, porque el amor eterno no solo consuela, también acompaña en el proceso largo, cuando las respuestas no llegan rápido. ¿Qué gratitud nace cuando reconoces que Dios caminó contigo en los tramos más difíciles? La fortaleza que proviene del amor de Dios también se manifestó en tu capacidad de seguir creyendo en el bien, aún después de decepciones, porque este año pudo haberte tentado a endurecerte, a desconfiar o a cerrarte, pero algo te mantuvo abierto, y ese algo fue el amor eterno sosteniendo tu interior. ¿No es una promesa saber que Dios protegió tu esperanza? Al cerrar este año, puedes reconocer que no saliste intacto, pero sí fortalecido, no sin heridas, pero con mayor profundidad, no sin cansancio, pero con una conciencia más clara de tu necesidad de Dios, y esa combinación habla de una fortaleza auténtica que solo el amor eterno puede producir. ¿Te imaginas cerrar este ciclo reconociendo la fortaleza que Dios formó en ti? Agradecer por esta fortaleza transforma la manera en que cerramos el año, porque dejamos de vernos solo como personas que resistieron y comenzamos a reconocernos como personas sostenidas por el amor de Dios, aún en nuestras debilidades. ¿No es una promesa saber que Dios se glorifica también en nuestra fragilidad? Todo esto nos conduce a una verdad aún más profunda, porque el amor eterno de Dios no solo nos fortaleció por dentro, también fue un refugio que nos cubrió por fuera, guardando caminos, decisiones y situaciones que estaban fuera de nuestro control. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo ese amor fue un refugio constante durante todo el año. ¿Estás listo para reconocer la protección que te rodeó incluso cuando no la veías? Cuando cerramos el año desde la memoria del amor eterno de Dios, comenzamos a reconocer que no solo fuimos fortalecidos por dentro, también fuimos protegidos por fuera, porque hubo un refugio invisible que nos rodeó incluso cuando no éramos conscientes de él. Y esa protección silenciosa es una de las expresiones más profundas del amor de Dios. ¿No es una promesa saber que fuimos guardados aun cuando no sabíamos que lo necesitábamos? El amor eterno de Dios no nos prometió un año sin dificultades, pero sí nos ofreció un lugar seguro al cual volver cada vez que el mundo se volvió demasiado intenso, porque refugiarse en Dios no significa huir de la realidad, significa enfrentarla desde un lugar cubierto, sostenido y acompañado. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces fuiste guardado sin notarlo? Hubo situaciones este año que pudieron haber terminado de otra manera, decisiones que tomaste sin ver todas las consecuencias, caminos que recorriste sin saber a dónde te llevarían, y aún así, algo te protegió de daños mayores, algo cerró puertas que no te convenían y abrió salidas cuando parecía que no las había. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios actuó incluso cuando no entendías lo que ocurría? El refugio del amor eterno de Dios no siempre se manifiesta quitando el problema, muchas veces se manifiesta limitando su alcance, reduciendo su impacto o sosteniéndonos mientras lo atravesamos, y esa forma de protección es igual de poderosa, aunque menos evidente. ¿Te imaginas cuántas cosas no sucedieron porque Dios estuvo guardándote? A lo largo del año, enfrentaste momentos de vulnerabilidad en los que estabas más expuesto emocionalmente, mentalmente o espiritualmente, y aún así, no fuiste destruido, porque el amor eterno de Dios se convirtió en una cobertura que absorbió golpes que no estabas preparado para recibir. ¿No es una promesa saber que Dios nos cuida incluso cuando estamos frágiles? Muchas veces asociamos la protección de Dios solo con lo físico, pero su amor eterno también protege la mente y el corazón, evitando que ciertas heridas se profundicen, que ciertas mentiras se arraiguen o que ciertas decisiones nos alejen demasiado del camino. ¿Te has detenido a reconocer cómo Dios protegió tu interior este año? Hubo palabras que no escuchaste, relaciones que no prosperaron y oportunidades que no se concretaron. Y aunque en su momento pudieron doler, hoy puedes mirar atrás y reconocer que muchas de esas ausencias también fueron protección,
porque el amor eterno de Dios sabe decir no cuando algo no conviene. ¿No es una promesa saber que Dios nos protege incluso a través de lo que no ocurre? El refugio de Dios también se manifestó en personas que aparecieron en el momento justo, en conversaciones que llegaron cuando más las necesitabas y en gestos simples que te devolvieron la esperanza. Y aunque parezcan detalles pequeños, fueron expresiones concretas del amor eterno cuidándote. ¿Te imaginas cuántas veces Dios usó a otros para cubrirte? Este año también tuvo momentos de soledad, pero aún en esos espacios, el amor eterno de Dios fue un refugio interior que te sostuvo cuando no había palabras ni compañía humana suficiente, porque hay una protección que no depende de lo visible, sino de la presencia constante de Dios. ¿No es una promesa saber que nunca estuviste realmente solo? El amor eterno de Dios fue refugio cuando la incertidumbre quiso dominarte, cuando el futuro parecía demasiado incierto y las preguntas demasiado grandes, porque en medio de esa incertidumbre hubo una paz inexplicable que apareció de manera inesperada, y esa paz fue señal de una protección activa. ¿Te has detenido a agradecer por la paz que llegó sin explicación lógica? Refugiarse en Dios no significa que el temor no haya tocado la puerta este año. Significa que no se quedó a vivir, porque el amor eterno de Dios actuó como un límite, impidiendo que el miedo tomara control absoluto de tus decisiones y de tu ánimo. ¿No es una promesa saber que el temor no tuvo la última palabra? Muchas veces la protección de Dios se manifestó en redirecciones silenciosas, en cambios de planes que al principio parecieron frustrantes, pero que con el tiempo se revelaron como necesarios, y esas redirecciones fueron parte del cuidado amoroso de Dios guiando tus pasos. ¿Te imaginas cuántos errores mayores fueron evitados por esos cambios? El refugio del amor eterno de Dios también te permitió equivocarte sin quedar expuesto a consecuencias irreversibles, porque su amor no solo protege de lo externo, también protege del autoabandono, recordándote que aún en el error, sigues siendo amado y acompañado. ¿No es una promesa saber que Dios no se aparta cuando fallamos? Al cerrar el año, reconocer este refugio nos ayuda a descansar, porque entendemos que no caminamos solos ni desprotegidos, y que el amor eterno de Dios sigue siendo un lugar seguro al cual volver, no importa lo que venga después. ¿Qué descanso llega cuando sabes que siempre hay un refugio disponible? Este reconocimiento también fortalece la fe comunitaria, porque al compartir cómo Dios nos protegió, recordamos a otros que ellos también estuvieron cubiertos, aun si no lo han reconocido todavía, y esa memoria compartida edifica y anima. ¿Te imaginas el impacto de recordar juntos la protección de Dios? Por eso, quiero invitarte a reforzar esta comunidad de fe, compartiendo en los comentarios una breve frase de gratitud por alguna protección que hoy puedes reconocer, porque al hacerlo, no solo fortaleces tu propia fe, sino también la de quienes leen y escuchan. ¿Te animas a ser parte de este testimonio colectivo? Cerrar el año bajo el refugio del amor eterno de Dios nos prepara para algo aún más profundo, porque al reconocer su protección, nuestra fe se fortalece y nuestra memoria se sana. Y en la siguiente parte vamos a recordar testimonios bíblicos, conocidos y no tan conocidos, que nos mostrarán cómo el amor eterno de Dios fue refugio para otros antes que nosotros. ¿Estás listo para dejar que esas historias confirmen lo que ya has vivido? Cuando miramos las Escrituras con el corazón atento, descubrimos que el amor eterno de Dios no es una idea aislada ni un concepto teológico distante, es una realidad vivida por personas reales que atravesaron años difíciles, pérdidas profundas y procesos largos, y aún así fueron sostenidos por un amor que no se retiró. ¿No es una promesa saber que el mismo amor que los sostuvo sigue activo hoy? Uno de los testimonios más claros del amor eterno de Dios lo encontramos en Abraham, quien fue llamado a dejarlo conocido sin saber exactamente a dónde iba. Y aunque su camino estuvo lleno de dudas, esperas prolongadas y errores humanos, el amor de Dios no lo descartó, sino que lo acompañó pacientemente hasta cumplir su promesa. ¿Te imaginas cuánto descanso da saber que Dios no abandona cuando el proceso es lento? Abraham no fue sostenido por una fe perfecta, sino por un amor fiel, porque muchas veces su mente vaciló, pero el amor de Dios permaneció firme,
enseñándonos que no somos guardados por la intensidad de nuestra fe, sino por la constancia del amor de Dios. ¿No es una promesa saber que Dios sigue amando incluso cuando dudamos? Moisés es otro testimonio poderoso, porque pasó de ser un hombre lleno de inseguridades a convertirse en un líder que confió en la presencia de Dios. Y ese cambio no ocurrió porque Moisés se volvió autosuficiente, sino porque aprendió a apoyarse en el amor eterno que lo llamó aún con sus limitaciones. ¿Qué inseguridades podrían transformarse si confiaras más en el amor de Dios que en tu capacidad? El pueblo de Israel ofrece un testimonio colectivo del amor eterno de Dios, porque aun cuando se desviaron, se quejaron y olvidaron, Dios no los abandonó, sino que los guió, los corrigió y los sostuvo durante años de transición, mostrando que su amor no se agota con la repetición de errores. ¿No es una promesa saber que Dios no se cansa de acompañar? David nos muestra un retrato honesto de una vida marcada por la presencia del amor eterno de Dios, porque vivió momentos de victoria y también de profunda caída, pero aún en su pecado y quebranto, el amor de Dios no lo descartó, sino que lo restauró, enseñándonos que el amor eterno no niega el error, pero tampoco retira la gracia. ¿Te imaginas cerrar este año sabiendo que Dios restaura sin humillar? El profeta Elías vivió una de las experiencias más humanas del cansancio espiritual, llegando a desear rendirse, pero el amor eterno de Dios no lo reprendió primero, lo cuidó, lo alimentó y lo llevó a descansar, recordándonos que el amor de Dios entiende nuestra fragilidad antes de pedirnos fortaleza. ¿No es una promesa saber que Dios cuida antes de exigir? Ruth es un testimonio menos mencionado pero profundamente revelador, porque eligió permanecer fiel aún en medio de la pérdida y la incertidumbre, confiando en un futuro que no podía ver, y el amor eterno de Dios la cubrió, la guió y la colocó en una historia de redención que ella nunca imaginó. ¿Te imaginas cuántas bendiciones nacen de confiar aún cuando no vemos el final? José vivió años de injusticia, traición y olvido, pero el amor eterno de Dios no se retiró de su vida, aun cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa, y con el tiempo quedó claro que cada etapa fue sostenida por un amor que trabajaba silenciosamente. ¿No es una promesa saber que Dios sigue obrando aun cuando no entendemos el proceso? Daniel es un ejemplo claro de cómo el amor eterno de Dios puede sostener a alguien en medio de entornos hostiles, porque aún lejos de su tierra y rodeado de presión, eligió permanecer fiel, y Dios respondió con protección y favor, mostrando que su amor no está limitado por el lugar ni por las circunstancias. ¿Te imaginas caminar confiado aun cuando el entorno no es favorable? El apóstol Pedro vivió la experiencia de negar a Jesús en un momento de temor, pero el amor eterno de Dios no terminó con su caída, sino que lo restauró y lo fortaleció, recordándonos que el amor de Dios no se rompe por nuestros momentos de debilidad. ¿No es una promesa saber que una caída no define el final? Pablo, quien escribió sobre el amor de Dios con tanta claridad, fue un testimonio vivo de transformación, porque pasó de perseguir a los creyentes a ser sostenido por la gracia que antes rechazaba, y ese cambio profundo fue posible porque el amor eterno de Dios no se rindió con él. ¿Te das cuenta de cuán lejos puede llegar el amor de Dios cuando encuentra un corazón dispuesto? Cada uno de estos testimonios revela un patrón constante. El amor eterno de Dios no abandona cuando la fe fluctúa, no se retira cuando el camino se vuelve largo y no se agota cuando el proceso se extiende. ¿No es una promesa saber que ese mismo amor ha estado contigo durante este año? Estos relatos no fueron escritos solo para ser admirados, fueron preservados para recordarnos que no estamos viviendo algo nuevo ni aislado, sino caminando una senda ya recorrida por otros que también fueron sostenidos por el amor eterno de Dios. ¿Te imaginas cuánto cambia el cierre del año cuando te sabes parte de esta historia? Al recordar estos testimonios, entendemos que el amor eterno de Dios no evitó todos los dolores, pero sí evitó que el dolor tuviera la última palabra, y esa es una verdad poderosa para cerrar este ciclo. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios siempre tiene la última palabra? Todo esto nos prepara para enfrentar uno de los mayores desafíos al cerrar el año, porque aun sabiendo que somos amados, el temor puede intentar instalarse al mirar hacia adelante,
y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo el amor eterno de Dios nos libera del temor al futuro y nos permite cerrar el año con confianza. ¿Estás listo para dejar que el amor perfecto eche fuera el temor? Al cerrar el año, uno de los sentimientos que más fácilmente intenta instalarse en el corazón es el temor, porque el futuro aún no escrito puede parecer incierto, y la mente comienza a anticipar escenarios que no existen, pero el amor eterno de Dios nos invita a algo distinto, a soltar el miedo y a descansar en la certeza de que no caminamos hacia lo desconocido solos. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios va delante de nosotros? El temor suele intensificarse cuando hacemos balances, cuando revisamos lo que no salió como esperábamos y comenzamos a preguntarnos si el próximo ciclo será diferente o si repetiremos los mismos errores. Pero el amor eterno de Dios nos recuerda que nuestra historia no depende solo de nuestra capacidad, sino de su fidelidad constante. ¿Te imaginas cerrar el año sin cargar con el miedo a fallar otra vez? Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de un amor tan grande que se entregó por completo, y ese amor no fue una acción impulsiva ni temporal, fue una decisión eterna, y al recordar esto, entendemos que el futuro no está sostenido por nuestra previsión, sino por un amor que ya fue demostrado. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios no improvisa? El temor muchas veces nace de la idea de que estamos solos frente a lo que viene, pero el amor eterno de Dios rompe esa mentira, recordándonos que Él no nos ama solo en el pasado, sino que su amor nos acompaña hacia adelante, incluso en lo que aún no entendemos. ¿Te has detenido a pensar que Dios ya está presente en el año que viene? Cerrar el año desde el temor nos deja atrapados en la ansiedad, pero cerrarlo desde el amor eterno nos permite respirar con mayor libertad, porque entendemos que no necesitamos controlar todo para estar a salvo, y esa comprensión libera profundamente la mente y el corazón. ¿No es una promesa saber que no tienes que tener todas las respuestas para estar en paz? El temor también se manifiesta en el miedo a perder lo que fue bueno, a que lo valioso no se repita o a que lo ganado se desvanezca. Pero el amor eterno de Dios nos recuerda que Él no es un Dios de temporadas breves, sino de fidelidad continua, y lo que Él da no está sujeto al azar. ¿Te imaginas avanzar sin miedo a perder porque confías en quien te sostiene? Muchas personas llegan al final del año con temor al cambio, porque cambiar implica soltar lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no funciona, pero el amor eterno de Dios nos invita a confiar en que todo cambio puede ser acompañado, guiado y sostenido por su presencia. ¿No es una promesa saber que Dios camina contigo incluso en la transición? El temor al futuro muchas veces se alimenta de experiencias pasadas dolorosas, porque la mente proyecta lo que ya vivió sobre lo que aún no ocurre, pero el amor eterno de Dios nos recuerda que cada etapa es nueva y que su misericordia se renueva cada día. ¿Qué alivio llega cuando dejamos de vivir el mañana con las heridas de ayer? Cerrar el año desde el amor eterno nos libera del temor al juicio, al que dirán y a la comparación, porque entendemos que no vivimos para cumplir expectativas humanas, sino para caminar en la verdad de ser amados por Dios, y esa identidad nos da libertad interior. ¿No es una promesa saber que no tienes que demostrar tu valor? El temor también aparece cuando pensamos en nuestras debilidades, en lo que no hemos superado o en las áreas que aún necesitan sanidad. Pero el amor eterno de Dios no nos pide que lleguemos completos al próximo ciclo, nos pide que lleguemos confiados, porque Él sigue obrando en proceso. ¿Te imaginas cerrar el año sin exigirte estar terminado? La Escritura nos recuerda en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que el amor perfecto echa fuera el temor, y ese amor no es una emoción pasajera, es una realidad que se cultiva al recordar quién es Dios y cómo ha obrado, y al hacerlo, el miedo pierde fuerza. ¿No es una promesa saber que el amor tiene más poder que el temor? Cerrar el año sin temor no significa ignorar los desafíos, significa enfrentarlos desde una base distinta, desde la certeza de que el amor eterno de Dios no se agotó este año y no se agotará en el siguiente. ¿Te imaginas mirar el futuro sin pánico, pero con respeto y confianza? El temor muchas veces nos roba la capacidad de agradecer, porque nos mantiene enfocados en lo que podría salir mal. Pero cuando el amor eterno ocupa el centro, la gratitud vuelve, y con ella regresa la paz.
¿No es una promesa saber que agradecer también es una forma de vencer el miedo? Este cierre de año es una oportunidad para soltar temores acumulados, preocupaciones no resueltas y ansiedades anticipadas, entregándolas a Dios con la confianza de que su amor es más grande que cualquier incertidumbre. ¿Qué descanso podría comenzar si hoy decides soltar el miedo? Vivir libres del temor no significa que nunca volverá a tocar la puerta, significa que ya no decide por nosotros, porque una vez que el amor eterno ocupa el lugar central, el miedo pierde autoridad. ¿Te imaginas comenzar el próximo ciclo con un corazón menos temeroso y más confiado? El amor eterno de Dios no promete caminos fáciles, pero sí caminos acompañados, y esa compañía constante es suficiente para atravesar lo que venga, incluso cuando no sepamos cómo será. ¿No es una promesa saber que nunca caminarás solo? Cerrar el año desde esta libertad transforma la manera en que nos despedimos de lo vivido y nos acercamos a lo que viene, porque ya no lo hacemos desde la ansiedad, sino desde la fe que confía en un Dios que ama sin condiciones. ¿Te imaginas terminar este año con un corazón más liviano? Todo este proceso de soltar el temor nos prepara para algo muy práctico, porque la libertad que nace del amor eterno necesita ser cuidada con hábitos diarios que mantengan viva la confianza. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo vivir cada día recordando y practicando este amor. ¿Estás listo para descubrir cómo sostener esta libertad en lo cotidiano? Recordar el amor eterno de Dios no es solo un ejercicio de memoria al final del año, es una práctica diaria que sostiene el corazón cuando las emociones fluctúan y la mente se dispersa, porque aquello que no se recuerda con intención tiende a diluirse con el paso del tiempo. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios puede permanecer vivo en nosotros cada día? Uno de los hábitos más importantes para vivir desde el amor eterno de Dios es comenzar cada día recordando quién es Él antes de recordar lo que tenemos que hacer. Porque cuando iniciamos la jornada desde la identidad de ser amados, las exigencias pierden su peso excesivo y el corazón se ordena con mayor calma. ¿Qué cambiaría si cada mañana comenzaras desde el amor y no desde la presión? Este recordatorio no necesita palabras largas ni rituales complejos. Basta con una frase sencilla dicha con conciencia, algo como reconocer que eres amado antes de enfrentar cualquier desafío, porque ese pequeño acto reubica el corazón en la verdad y evita que la mente se llene de ansiedad desde temprano. ¿No es una promesa saber que una verdad sencilla puede transformar todo el día? La oración diaria es otro hábito fundamental, no como una obligación pesada, sino como una conversación constante donde el amor de Dios se vuelve cercano y real. Porque cuando hablamos con Dios a lo largo del día, el corazón aprende a regresar a Él cada vez que se siente inquieto o inseguro. ¿Te imaginas cuántas preocupaciones perderían fuerza si las entregaras en el momento en que aparecen? La lectura de la palabra, aunque sea breve, ayuda a mantener viva la memoria del amor eterno de Dios, porque en ella encontramos una y otra vez la confirmación de que su amor no cambia con las circunstancias. Y al exponernos regularmente a esa verdad, nuestra manera de pensar se va alineando de forma natural. ¿No es una promesa saber que la verdad puede reeducar el corazón poco a poco? Un hábito profundamente transformador es aprender a detenerse durante el día para reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, porque el amor eterno no se manifiesta solo en momentos espirituales intensos, también se expresa en lo simple, en lo repetido y en lo aparentemente insignificante. ¿Te has detenido a reconocer a Dios en los detalles diarios? La gratitud consciente es otro hábito que mantiene vivo el recuerdo del amor de Dios, porque cuando agradecemos, entrenamos el corazón para reconocer su fidelidad incluso en medio de lo común, y esa práctica protege la mente del desgaste que produce enfocarse solo en lo que falta. ¿No es una promesa saber que la gratitud abre los ojos al amor que ya está presente? Escribir o pensar brevemente al final del día sobre donde percibiste el amor de Dios puede convertirse en un hábito poderoso, porque al hacerlo, el corazón aprende a cerrar cada jornada desde la paz y no desde la prisa, reconociendo que no estuvo solo ni abandonado. ¿Te imaginas terminar cada día recordando una señal concreta del amor de Dios? El silencio intencional también es un hábito necesario para recordar el amor eterno de Dios,
porque en medio del ruido constante es fácil olvidar lo esencial, y al permitir espacios de quietud, damos lugar a que la presencia de Dios calme la mente y afirme el corazón. ¿Qué descanso podría llegar si te permitieras más silencio delante de Dios? Cuidar los pensamientos es parte esencial de estos hábitos diarios, porque el amor eterno de Dios se recuerda también al elegir conscientemente no alimentar pensamientos que contradicen esa verdad, como la autoacusación, la comparación o el miedo constante. ¿No es una promesa saber que podemos aprender a pensar desde el amor y no desde la crítica? La comunidad también juega un papel importante en sostener la memoria del amor de Dios, porque al compartir la fe con otros, recordamos que no somos los únicos sostenidos, y esa experiencia compartida fortalece la convicción de que Dios sigue obrando en muchas vidas. ¿Te imaginas cuánto se fortalece la fe cuando no se vive en soledad? Un hábito sencillo pero profundo es hablar del amor de Dios con otros, no como un discurso, sino como una experiencia vivida, porque al expresar lo que Dios ha hecho, el corazón se reafirma y la memoria se fortalece. ¿No es una promesa saber que al compartir el amor de Dios también lo recordamos con mayor claridad? Cuidar el descanso es otra forma de honrar el amor eterno de Dios, porque descansar conscientemente es reconocer que no dependemos solo de nuestro esfuerzo, sino de un Dios que sigue obrando aun cuando nosotros nos detenemos. ¿Te imaginas descansar sin culpa sabiendo que eres amado? Vivir desde el amor eterno de Dios también implica aprender a perdonarnos, porque muchas veces somos nosotros quienes nos alejamos emocionalmente al cargarnos con culpas innecesarias. Pero el amor de Dios nos invita a soltar el peso y a caminar con mayor ligereza. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios no nos condena? Estos hábitos no buscan perfección ni constancia rígida, buscan presencia y retorno, porque recordar el amor eterno de Dios no significa no distraerse nunca, significa saber volver cada vez que nos damos cuenta de que nos alejamos. ¿Te imaginas vivir sabiendo que siempre puedes volver al amor que no cambia? A lo largo del próximo ciclo, habrá días en los que recordar el amor de Dios será fácil y otros en los que costará más. Pero los hábitos diarios sostienen la memoria incluso en los días nublados, evitando que el corazón se endurezca o se llene de temor. ¿No es una promesa saber que la constancia protege la fe? Vivir recordando el amor eterno de Dios transforma la manera en que enfrentamos los desafíos diarios, porque ya no los vemos como pruebas de valor personal, sino como oportunidades de confiar en un amor que ya fue probado. ¿Te imaginas enfrentar cada día desde esa seguridad? Este cierre de año es una invitación a no dejar este amor en el pasado, sino a llevarlo contigo al futuro a través de prácticas sencillas que mantengan viva la verdad, porque el amor eterno de Dios no es solo para ser recordado, es para ser vivido. ¿No es una promesa saber que ese amor puede acompañarte todos los días? Todo lo que hemos recorrido nos lleva al cierre final, porque recordar, agradecer y vivir el amor eterno de Dios nos prepara para cerrar este año con paz y abrir el siguiente con esperanza. Y en la siguiente parte vamos a cerrar este guión retomando Juan capítulo 3, versículo 16, con una revelación final, un llamado práctico y una invitación a sellar este ciclo desde el amor que no termina. ¿Estás listo para cerrar este mensaje desde el amor eterno de Dios? Llegamos al cierre de este año y de este recorrido, y para hacerlo de manera consciente necesitamos volver al centro, porque todo lo que hemos recordado, agradecido y aprendido encuentra su fundamento en una verdad que no cambia, y esa verdad está expresada con claridad en Juan capítulo 3, versículo 16, donde se nos recuerda que Dios amó de tal manera que se entregó por completo. ¿No es una promesa saber que todo este año estuvo envuelto por ese mismo amor? La revelación final es sencilla y profunda. No cerramos el año porque todo esté resuelto, lo cerramos porque fuimos amados durante todo el proceso, y esa certeza redefine la forma en que despedimos lo vivido, porque ya no lo hacemos desde la prisa ni desde la culpa, sino desde la gratitud y la paz que nacen del amor eterno de Dios. ¿Te imaginas cerrar este año sin exigirte explicaciones para todo? Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda que el amor de Dios no fue una reacción a nuestras decisiones, fue una iniciativa eterna,
y al recordar esto entendemos que no caminamos este año tratando de merecer amor, sino sostenidos por un amor que ya estaba presente desde antes de comenzar. No es una promesa saber que el amor de Dios no se gana, se recibe. Cerrar el año desde esta verdad nos libera de evaluarnos con dureza, porque aunque hubo errores, omisiones y caminos que no tomamos, el amor eterno de Dios no se retiró ni se debilitó, y esa constancia es lo que nos permite mirar atrás sin miedo y hacia adelante sin ansiedad. ¿Qué descanso llega cuando dejamos de medirnos solo por resultados? Este cierre también nos enseña que el amor eterno de Dios no solo estuvo presente en los momentos que recordamos con alegría, sino también en los que preferiríamos olvidar, porque incluso allí, Dios estuvo obrando, sosteniendo y protegiendo de maneras que quizás solo ahora comenzamos a comprender. ¿No es una promesa saber que ningún momento quedó fuera del amor de Dios? Al volver a Juan capítulo 3, versículo 16, entendemos que el amor de Dios no se expresó con palabras vacías, sino con entrega real, y esa entrega sigue teniendo efecto hoy, al cerrar este año, porque el amor que se dio una vez sigue activo, acompañándonos hacia lo que viene. ¿Te imaginas entrar al próximo ciclo sabiendo que no caminas hacia lo desconocido, sino hacia un futuro amado? Cerrar el año desde el amor eterno de Dios transforma la manera en que soltamos, porque dejamos ir lo que fue sin resentimiento, sin nostalgia excesiva y sin miedo, confiando en que el mismo amor que nos sostuvo hasta aquí seguirá sosteniéndonos. ¿No es una promesa saber que no perdemos nada cuando caminamos acompañados por Dios? Este cierre no es un punto final, es un punto de descanso, porque al recordar el amor eterno de Dios, la mente se aquieta y el corazón se alinea, permitiéndonos terminar el año con una paz que no depende de tener todas las respuestas. ¿Te imaginas terminar este ciclo con una paz más profunda y silenciosa? El secreto práctico para sellar este cierre es sencillo pero poderoso. Antes de que termine el día, pronuncia en voz baja una frase consciente como fui amado durante todo este año, porque al hacerlo, permites que esa verdad se asiente en la memoria y en el corazón, cerrando el ciclo desde la fe y no desde la exigencia. ¿Te animas a hacerlo hoy? Ahora quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios una frase breve que resuma cómo el amor de Dios te sostuvo este año. No tiene que ser perfecta, solo sincera, porque al expresarla, sellas este cierre con gratitud y das testimonio de un amor que no termina. ¿Te animas a escribirla ahora? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite cerrar este año sin culpa y con esperanza, porque recordar el amor eterno de Dios puede traer descanso a más personas de las que imaginas. ¿Quién podría necesitar escuchar esta verdad hoy? Suscríbete a este canal si deseas seguir caminando en una fe profunda, reflexiva y práctica, porque este espacio existe para acompañarte en cada etapa, recordándote una y otra vez que eres amado, sostenido y acompañado. ¿Te quedas para seguir creciendo juntos? Cerramos volviendo al principio, recordando que Dios amó de tal manera que se entregó por completo, y ese amor fue suficiente para sostener este año que termina y lo será para el que comienza, porque el amor eterno de Dios no se agota con el tiempo, no cambia con las circunstancias y no se retira cuando fallamos. ¿Estás listo para despedir este año y avanzar al siguiente abrazado por el amor que no termina?